Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 30 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Cayó duramente la confianza del consumidor en los Estados Unidos, de 80.2 a 71.2. Curiosamente, tenemos la noticia de última hora de que ese mismo indicador subió en Europa a 97.8 por encima de todas las predicciones que se habían hecho sobre el particular. Sin embargo, hoy las bolsas aparecen tranquilas, sin embargo, con respecto a la caída de los Estados Unidos, de la confianza del consumidor, las bolsas están tranquilas con tendencia al alza. En Venezuela, hasta el periódico más tradicional de ese país, el Nacional de Caracas, se queda sin papel. La moderna censura. Antes mandaban censores, cerraban físicamente los diarios, ahora los dejan sin papel, o como en el caso de Argentina, limitan las posibilidades de expansión de un periódico, el periódico más tradicional, el Clarín, y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que el asunto de conveniencia, es decir, el asunto político, no es de su resorte. Y seguramente tiene razón. En Colombia debiera ser lo mismo, aunque no lo es y la Corte Constitucional se inventa las sentencias como le parezca. Pero contra Clarín en Buenos Aires, contra el Nacional de Caracas en Venezuela, estamos presenciando una nueva oleada de ataques a la libertad de prensa en América Latina. Maduro y la señora Kirchner, cuando no quieren a un periodista, simplemente le cierran el periódico. El ministro Juan Carlos Pinzón habla de un fondo para la defensa de los militares. Este fue un tema de la campaña de Juan Manuel Santos. Se está terminando el gobierno y entonces ahora se empieza a hablar de la materia. Por el solo hecho de una denuncia contra un militar, queda en la ruina. Para poder pagar un abogado que lo atienda en condiciones razonables y que se dedique a su causa, el militar queda en la ruina. Tiene que vender su casita, si ha logrado hacerla a lo largo de los años, o la casa de su esposa, su automóvil, y queda en la ruina por la sola denuncia. Nadie lo ha condenado y probablemente lo absuelvan, pero ya con la denuncia quedó en la ruina. Marcha médica contra las reformas a la salud. En muchos lugares del país, los médicos salieron a la calle para protestar contra una reforma a la salud que no tiene el favor del cuerpo médico. Entonces uno se pregunta cómo se hace una reforma a la salud sin contar con los que se ocupan de la salud de la gente. Pero eso fue lo que ocurrió ayer en Colombia. En el caso Space de Medellín hay dos nuevos acontecimientos. La Universidad Nacional descubre que tiene impedimentos para hacer el estudio que determinaría cuáles fueron las razones para esa tragedia, y hay un nuevo edificio de apartamentos que tiene fisuras y que tiene problemas y se ordenó inmediatamente su desalojo, también construido por la misma constructora que es la del edificio Space. Villarraga, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De allá no sale nada nunca, ni ha salido nada nunca. Lo único que pasó en tantos años
fue la acusación contra Ernesto Samper y nada más. Entonces, la comisión de acusaciones no sirve para nada. En eso tiene toda la razón el fiscal general de la Nación. Está pidiendo que se la dé por terminada, que se la acabe, se la liquide. Y el presidente Santos pide la liquidación del Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros lo propusimos hace 10 años en un proyecto a la reforma a la justicia que contaba con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura no sirve para nada. Es un foco de corruptelas. Le quita al Poder Judicial autonomía en el manejo de sus asuntos. Hay que acabar el Consejo Superior de la Judicatura. Con Villarraga, ¿qué pasará? Lo que pasa con todos los acusados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Nada, absolutamente nada. En el Congreso ya se hizo la conciliación del proyecto para aprobar lo que llaman el referendo por la paz o referendo por la guerra, según como se lo mire. Es un referendo en el cual tratan de meterle a los colombianos como una inyección intravenosa el contenido de los acuerdos que se están buscando con las FARC en Cuba. Entonces ya quedó conciliado y ya quedó todo listo y sí podrá hacerse el referendo el mismo día de unas elecciones, lo que por supuesto le arregla el problema al gobierno de encontrar el umbral, de encontrar los millones de votos que se necesitan para ello, y entonces ya hay mucho terreno ganado. Lo otro es embolatar al pueblo, lo otro es demostrarle que ese es un voto por la paz, hacerle proselitismo, probablemente no dividir por segmentos o por preguntas o por partes el referendo, sino sacarlo de una vez, como se hace un embutido, embutiendo la carne para que quede bien buena la morcilla. ¿Será eso lo que pretenden? Hoy se reúne en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer se reunió el equipo de Colombia, era una reunión preparatoria. Lo de hoy es la reunión ya en la comisión. Y queda por saber si la comisión se ocupará del tema que Gustavo Petro le ha querido presentar, que es el tema de su destitución por el mal manejo de las basuras. Decimos que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tiene que ocupar de la recolección de basuras en las distintas ciudades de Latinoamérica, le quedará muy poco tiempo para ocuparse de lo que de verdad interesa. Sin embargo, aquí hay un problema muy grave, una cuestión muy seria de fondo, y es que Gustavo Petro ha amenazado al país con la creación de una nueva guerrilla para el caso en que sea destituido por la Procuraduría General de la Nación. Dice que eso sería lo mismo, sería equivalente al 19 de abril de 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla perdió las elecciones o los escrutinios, quién lo sabe, contra Misael Pastrana Borrero, quien fue el presidente en aquel momento. La declaración de Gustavo Petro es clarísima, esto sería equivalente, es decir, hacemos una guerrilla en el caso de que nos destituyan. Un buen perdedor, ¿no les parece? Y un hombre respetuoso del Estado de Derecho y respetuoso de la Constitución política que dijo él ayudó a conformar. Eso es el cuento del M-19, que ellos son los verdaderos padres de la Constitución del año 91. Una Constitución bastante malita, nos ha parecido a nosotros toda la vida, le hemos hecho muy severas críticas desde cuando éramos profesores de la materia en la Universidad Javeriana, pero de todas maneras es la Constitución vigente y hay que respetarla como Constitución vigente, y esas son las reglas de juego en una sociedad. No se puede amenazar con crear una guerrilla cuando a uno le aplican la ley. El escándalo con la Facenda.
Esto es una cosa gravísima. La Facenda está adelantando en la altillanura un proyecto agrícola de unas perspectivas enormes. Es el comienzo, ya son unos cuantas decenas de miles de hectáreas en un sitio donde hay tranquilamente 12 millones de hectáreas para hacer un desarrollo agropecuario como nunca, especialmente agrícola y forestal y de biocombustibles y de maíz y de soya, integrado como está en la Facenda a la producción de carne de cerdo. Entonces ahora aparece el superintendente de notariado y registro, le quita a la Facenda ese manejo y volveremos a lo que eso era, un peladero. La Facenda llegó a un sitio que se reputaba absolutamente inmanejable, totalmente improductivo. Le aplicó las técnicas de la reconstitución o recomposición de tierras que se sigue en el Cerrado brasilero con unos resultados sorprendentes. Se produce tanto maíz en la Facenda como en los mejores lugares de los Estados Unidos, es decir, plena competitividad en el mundo. Ahora pues la Facenda amenazada con que le van a quitar esas tierras, el país amenazado con que eso vuelva a ser lo que era antes, lo que fue por siglos, un erial. 188 países se manifestaron en la ONU contra el embargo de los Estados Unidos a Cuba. Ese problema tiene la siguiente arista o la siguiente circunstancia. Es la disculpa que ha utilizado siempre Cuba para su fracaso económico. El fracaso económico de Cuba está conectado con el embargo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuba puede comprar en cualquier lugar del mundo lo que le parezca, puede llevar los capitales que quiera. Simplemente los Estados Unidos decretaron un embargo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no de Cuba con el resto del mundo. Entonces, Cuba ahora dice que eso es lo que tiene la culpa de toda la pobreza, de toda la desnutrición infantil, de toda la miseria que tiene el pueblo cubano. Toda la culpa es del embargo de los Estados Unidos. Israel liberó ayer 29 presos políticos palestinos en señal de buena voluntad. En Nigeria, fuerzas islámicas atacaron dejando un saldo de 128 muertos. En Chile, la señora Bachelet podría ganar las elecciones en una primera vuelta. Según las últimas encuestas, está por el lado del 48% de intención de voto. Y en Francia se confirma, François Hollande, que es la crónica de un desastre anunciado, está en el más bajo nivel de popularidad que ningún presidente francés ha tenido en la historia, 26%, y ni siquiera tiene consigo su partido. En el Partido Socialista apenas llega al 46% de aceptación. Eso fue la crónica de un desastre anunciado. François Hollande, un hombre evidentemente incapaz, inepto para el ejercicio de la presidencia, fue elegido contra viento y marea. Ahí están los resultados. Y en Hoy en la Historia recordaremos el nacimiento de un loco y de un monstruo, de Joseph Goebbels, uno de los grandes impulsores de la solución final contra los judíos y uno de los grandes culpables de esa infinita tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, basada en las locuras de Hitler sobre la prevalencia de la raza aria, sobre la pureza de la raza y sobre el odio que había que tenerle en la humanidad entera a los grandes depredadores del universo que eran los judíos. Sobre esa base se montó el Tercer Reich y Joseph Goebbels fue uno de sus personajes centrales. Trataremos el tema en Hoy en la Historia y así completamos la relación de las noticias y de los asuntos que nos ocuparán en la mañana de hoy. Les quiero hablar del sistema judicial hoy, porque la decepción en el sistema judicial en Colombia es tan grande que ya no solo las encuestas de opinión dan cuenta de este malestar, sino que hasta el mismísimo presidente, tan habitualmente optimista, tuvo que salir a reconocer que no se puede permitir
que se siga deteriorando la justicia y que cuando un país pierde la confianza en la justicia, dijo, está en problemas. Esto lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en la clausura del encuentro 20 años de competitividad en Colombia, celebrado en Bogotá por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en donde el presidente Juan Manuel Santos dijo que la justicia es un factor de competitividad fundamental y que está en crisis, teniendo en cuenta los más recientes escándalos de corrupción judicial. Yo me imagino que se refería, por supuesto, a esos 11 funcionarios, 2 de ellos que fueron detenidos el pasado 17 de octubre. Y a eso hay que sumarle también la denuncia contra el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura, aunque nosotros podríamos seguir engordando esa lista, porque hay muchos más escándalos que por diferentes circunstancias no han tenido la publicidad que han tenido estos últimos en los medios de comunicación. Pero son muchos los escándalos en el sistema judicial y por eso es fácil entender el porqué de la decepción de los colombianos en el sistema judicial. Pues bien, aprovechando estos últimos escándalos, que insisto, no son los únicos ni son los peores, dice el presidente que hay que reformar la justicia y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. En otras palabras, ahora si quiere resucitar su frustrada reforma a la justicia, para la que le faltó el impulso y la firmeza necesarias en otros tiempos, ¿no? En definitiva, decepción y desconfianza ante un sistema judicial que hace aguas y que se está tomando el país con sus tentáculos corruptos. Ayer decía un oyente a través del chat, decía, sin justicia no hay democracia. A mí me parece que con esa frase está dicho todo. El problema de la justicia es muy hondo, lo hemos dicho aquí. Desde luego, Montserrat, que estos episodios de corrupción rampante le estrujan a una el alma, se la vuelven como un papel arrugado, que no sirve para nada. Pero la cosa va mucho más allá, y es mucho más profunda, y es mucho más honda. Aquí un joven estudiante de Derecho que hace sus posgrados y que tiene un porvenir muy brillante piensa en cualquier cosa menos en ser juez civil municipal o juez penal municipal, en iniciar una carrera judicial. No se le ocurre. Y no porque su remuneración sea mala, no es verdad. La remuneración de los jueces, especialmente en provincia, es buena, sino porque el Poder Judicial no sirve, porque está desprestigiado, porque no dicta sentencias. Y es un círculo vicioso, y no dicta sentencias y está desprestigiado y no sirve, porque no se dedican a eso las más claras inteligencias y la gente más capaz, porque hay un desprestigio enorme del Poder Judicial. Aquí tenemos que volver a pensar desde el fondo, desde el principio, todo el sistema, empezando por las facultades de Derecho. Y por lo que las facultades de Derecho enseñan, es que hay una desviación fundamental en el tema del derecho. Todavía aquí en Montserrat hay personas que dicen, ¿usted qué va a estudiar? Y la respuesta es, voy a estudiar leyes. Las leyes no son el objeto del derecho. El objeto del derecho es la conducta humana, en libertad y en interferencia intersubjetiva. Entonces, el juez tiene que ser un estudioso y un conocedor a fondo de la sociedad. Tiene que ser un gran conocedor de la filosofía, de la historia, de la geografía, de la sociología. El juez tiene que ser un humanista. A los juzgados y a los tribunales tienen que llegar los humanistas más importantes de Colombia, que es lo que suele suceder en los países civilizados. Usted pregunta en Francia quién es el hombre de más prestigio, así en general, el aparato, la institución que congrega todas las admiraciones del pueblo, el Consejo de Estado. Ser magistrado del Consejo de Estado es lo máximo a lo que puede aspirar un pensador, un intelectual en Francia. En los Estados Unidos. No son tan mediáticos, pero doctor Londoño, no son tan mediáticos. Ese claro, es otro tema que aquí afecta mucho. Claro, son mediáticos porque aquí resolvieron tomarse por asalto el Estado y dar golpes sucesivos de Estado,
pero eso tiene que ver con que son esencialmente mediocres. Es que pues ahí sale el doctor Montealegre a felicitar a los magistrados de la Corte Constitucional. Y yo me pregunto, ¿cuál de ellos ha escrito un tratado sobre derecho constitucional, sobre ciencia política? ¿Cuál de ellos es un intelectual que el país reconozca como una de sus figuras más luminosas? A ver, hagamos ese examen. Entonces, la conclusión, Montserrat, es que esto hay que revisarlo desde el fondo, para que los jueces vuelvan a ser estimados, para que la sociedad descanse tranquila, sabiendo que si algo pasa por ventura en sus vidas, hay un juez que restablecerá sus derechos y que le impartirá justicia. Eso es fundamental en una sociedad. No es que una sociedad con una justicia corrompida esté en problemas. No, es que no es sociedad. Es que desaparecen los elementos esenciales y la razón de ser fundamental por la que el hombre se asocia. Es para tener quien le resuelva sus conflictos y quien le indique el camino del comportamiento debido en la vida. El juez es el principio vital y esencial de una sociedad organizada. Y mire usted lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando a raíz de la Constitución del 91, que es un desastre que creó 5 cabezas. Yo recuerdo cuando era niño que anunciaron en un circo que había llegado un ternerito, me parece, con 2 cabezas. Era el fenómeno, pero con 5 cabezas sí no ha habido ningún monstruo que se haya concebido. En Colombia hay 5 cabezas del Poder Judicial. Por favor, volvamos a lo más simple y tengamos 2 cabezas, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia. Y esas son las cabezas del Poder Judicial. Bueno, en fin, el tema es muy largo. Lo que es cierto es que estamos escandalizados, hastiados, repugnados con los escándalos que vienen del Poder Judicial. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 30 de octubre del año 13, reviviendo las jornadas del mandato claro del presidente Alfonso López Miquelsen, cuando los médicos del entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales hicieron rodar la cabeza de María Elena de Crobo, la figura más prestigiosa del viejo MRL, quien tuvo que renunciar a su cargo como ministra de Trabajo, después de un paro que duró 50 días y 50 noches, que sacudió los cimientos de la administración del doctor Alfonso López Miquelsen, cuando toda la marcha blanca se apoderó del país. 37 años después, se reviven las jornadas de la salud con nuevos sectores que se unen a las manifestaciones contra la reforma impulsada por el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, quien le pide al Congreso de la República mayor celeridad a lo que responden que se tomarán el tiempo que sea necesario, pues hay que tener en cuenta los impedimentos, que no se vayan a tomar otros 7 meses, pide el doctor Santos, como lo que se tomó el Senado, que el gobierno buscará alternativas de pago a los hospitales. Mientras tanto, los hospitales, como los de Bogotá, necesitan 100.000 millones para funcionar. ¿Correrá la reforma a la salud la misma suerte de la reforma a la justicia y a la educación, doctor Londoño? ¿Regresamos al mandato caro? William, el problema de la justicia no está en las leyes, no está en las normas. El doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato único a la presidencia de la República por el Uribe Centro Democrático, lo ha dicho. Este es un problema de realidades concretas. Usted mencionó el tema, el de la plata. El de la plata es que hay que salir a encontrarla por encima de toda consideración. Este gobierno tiene plata para todo. Aquí rumban los billones. Se ofrecen billones para todos. Para todo. Se le da, es que es la mermelada. No se le olvide que es la mermelada. Pero no hay plata para la salud. Que hay que subirle el salario a los congresistas, ya. Que a los magistrados también. Pero lo demás no funciona. Y que hay que crear nuevas agencias y nuevas consejerías. Y nuevas superintendencias. Y nuevas superintendencias. Todos los días.
todos los días. Sí, Esto es una cosa que no para, el despilfarro, el derroche de este gobierno, y no tiene plata para la salud. Es que, pues, la salud está en la base de todo. Hagamos Habrá que historia. decirlo, habrá que demostrarlo. A ver, Willy. Cuando las jornadas del mandato caro, o del mandato claro, que a usted obviamente le tocó vivir, y a mí, cuando los médicos paralizaron el país, que estuvieron a punto de hacer colapsar ese gobierno, son la demostración fehaciente de lo que es la salud en Colombia, que no es solamente el sector, como usted lo decía ayer aquí, es el pueblo colombiano quien sufre la enfermedad, quien vive haciendo las colas, quien le toca sufrir todos los quebrantos de la mala salud que se administra desde el gobierno. No, pues es que a uno le muestran por ahí ciertos hospitales Ay, provincia y no tan de provincia, y dice, por Dios, ¿cómo se puede trabajar así en favor de la salud? La salud tiene que tener un presupuesto adecuado. Y el problema de los especialistas, ¿por qué nos quedamos sin especialistas? Porque el médico dice, bueno, una de dos, o trato de ganarme la vida, o hago una especialización con inmensos sacrificios para que después no me paguen nada. ¿Cómo le parece? Entonces, él está haciendo eso por vocación. El médico es un apóstol. El médico es un hombre dedicado a los demás, pero tiene derecho a vivir con dignidad. Entonces, ¿esto qué es lo que está pasando? Pero el tema es de hospitales y de camas y de equipamiento y de remuneración. El tema no es de leyes, William. El tema no es de leyes. Esa es la eterna disculpa de los inútiles. A usted que seguramente le gustan los toros sabe lo que es el burladero. Sí, señor. Bueno, al burladero se mete el mal banderillero para cuando sale corriendo perseguido por el toro. El burladero es simplemente eso, para esconderse de la realidad, esconderse de la fiera. Un proyecto de ley en estas materias es un burladero. Le están haciendo el quite al problema central, que es un problema de realidades, de hechos, de cosas. Hospitales, equipos, remuneración, gente preparada, son cosas. Para eso no se necesitan leyes. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:30 en la mañana les cuento en Noticias Internacionales que el régimen cubano está de fiesta porque ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo económico que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba por más de 5 décadas y que ha sido calificado en repetidas ocasiones por el régimen de los Castro como un acto hostil. Ayer en Nueva York lo que pasó concretamente es que Bruno Rodríguez, el canciller de la isla, indicó que los daños humanos que produce el bloqueo son incalculables, provocan sufrimiento y constituyen una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. La resolución presentada por este señor, por Bruno Rodríguez, bajo el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, logró 188 votos a favor de un total de 193 naciones. Los países que votaron en contra de esta resolución fueron Israel y los Estados Unidos, el país que, como hemos venido diciendo aquí, es visto por los partidarios del régimen cubano como el absoluto responsable de la desgracia de la isla. Para finalizar esta noticia es pertinente equilibrarla, lograr imparcialidad. Ya destacamos los argumentos que llevaron al canciller de Cuba a presentar esa resolución en las Naciones Unidas. Ahora vale la pena destacar la idea que por años ha defendido el amigo de esta casa, Carlos Alberto Montaner, en muchas de sus columnas de opinión. Estados Unidos, según Carlos Alberto Montaner, lejos de ser el origen de los problemas económicos de Cuba, resulta ser el principal alivio, entre otras cosas, por lo que él llama la humanitaria aceptación de miles de inmigrantes todos los años y por los cientos de millones de dólares que anualmente quitan los cubanoamericanos a sus familiares. Él la disculpa, y entonces ahora están diciendo que los Estados Unidos son culpables de que los niños en Cuba estén desnutridos, de que se queden ciegos, de que nadie tenga asistencia médica adecuada. Eso son mentiras. Esas son mentiras. Y usted dice, en Cuba están de plácemes, pero se ponen de plácemes cada año. A los Estados Unidos lo condenan en la ONU cada año. Llevan muchísimas, y hay que recordar a los oyentes que no es la primera resolución que es aprobada por la mayoría de los miembros de la ONU. Le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la nación de América, toda,
que ha recibido más ayuda externa. Primero de Rusia y después de Venezuela. En la historia, ¿cuál es la nación de América que más recursos ha recibido del exterior? Cuba. Ah, bueno, muy bien. Está dicho todo. Cuba es la nación que ha recibido más recursos. Primero fue la Unión Soviética, que la inundó de recursos. Y que después, cuando la Unión Soviética ya no tenía ni cómo atender sus propias necesidades y abandonó a la isla, vino Venezuela, que le regala más de 5.000 millones de dólares al año. ¿Usted sabe cuánto vale hoy la participación de Colombia de los Estados Unidos en Colombia para combatir la guerrilla y el narcotráfico? Es que, mejor dicho, tenemos que hacer milagros para que nos giren 50 millones de dólares. Y Venezuela le regala a Cuba más de 5.000 millones de dólares al año. Y siguen insistiendo en el tema del embargo. Bueno, los Estados Unidos les dan el pretexto y ellos tratan de justificar la tragedia de un desastre que es el socialismo, pero si es que eso está comprobado, el socialismo es el gran fabricante de miseria en el mundo. Y eso es en Cuba, y eso fue en Indochina, y eso es en cualquier parte en Corea del Norte, doctor Londoño. Pues Corea del Norte, miren lo que es Corea del Norte, en todos los países de la Europa Oriental, durante la época de la Unión Soviética, por todas partes, y en Rusia misma. En Rusia misma, la gente no le queda más remedio que dedicarse a tomar vodka en un país sin esperanzas. Sergio Gel. Doctor Londoño, para usted muy buenos días, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos hablando de la competitividad del país, porque salieron dos reportes en los que se da cuenta pues que vamos retrocediendo en materia de competitividad. El primer reporte, elaborado por Doing Business, es un reporte anual muy importante, muy reconocido a nivel mundial. Ubica a Colombia en el puesto 43 del ranking. Descendimos, pues el año pasado Colombia se ubicaba en la casilla 42. Según el reporte en materia tributaria, Colombia ocupa el puesto 97. Esto en razón a que las empresas en el país deben cumplir con las obligaciones tributarias 10 veces al año, lo que deriva, según el reporte, en un proceso en el que se pueden tomar al menos 200 horas al año dedicadas a los impuestos. En el análisis hecho por el Banco Mundial, en este reporte se afirma que en materia jurídica para los contratos, pues el país sí adelantó unas reformas importantes, mas sin embargo Colombia no tiene una buena calificación y cae al puesto 155 del ranking mundial en materia de celebración de contratos. Por otra parte, Fedesarrollo reveló un estudio paralelo sobre la competitividad en el país y en este se destaca que Colombia ha perdido 13 puestos en menos de 10 años en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Y queda Colombia en el puesto 69 entre 148 economías que se miden. Ha caído, para dar algunas cifras, 9 puestos en el ranking de exportadores, en las pruebas PISA de educación. Hemos estado hablando aquí en la hora de la verdad de cómo está la educación en el país, pues en ese ranking Colombia queda en el puesto 56 entre 62 países, en la cola. Y en infraestructura vial, el país queda en el puesto 76 de 99 países. Se raja en el cumplimiento de contratos, de nuevo en el pago de impuestos queda en el puesto número 104 y óigame, esto tan interesante, en la obtención de electricidad, puesto 101 del ranking mundial. Muy difícil acceder a electricidad, que también es uno de los problemas que han destacado los industriales colombianos en los últimos años. En América Latina, Chile es el país más competitivo, en el puesto 34. En el mundo, Singapur quedó en el primer lugar, seguido de Hong Kong. En medio de este panorama, el Banco de la República reveló un reporte con la encuesta de estabilidad financiera del sector corporativo. Ese reporte mostró una reducción en el porcentaje de empresas grandes que solicitaron crédito. Pasó del 71% en 2012 a 63% en 2013, créditos en Colombia. En términos generales, esto quiere decir que las solicitudes de créditos por parte de las grandes empresas se redujeron en 8%. Además, un dato interesante que nos pone a pensar en el porqué de este fenómeno
es el siguiente. 58% de las 200 empresas encuestadas afirmaron haber usado derivados para cubrir el riesgo cambiario. 58% de las 200 empresas encuestadas. Esto lo que nos indica es que en realidad las empresas se están endeudando afuera, tasas de interés mucho más atractivas, que incluida la cobertura, los forwards, pues da por debajo de las tasas de interés de Colombia. ¿Qué pasa? La gente se endeuda afuera, trae dólares, esa presión lleva el precio del dólar a la baja, se inunda nuestra economía de dólares y ante eso no hay quien, aparte del Banco de la República, pueda contener esa situación. Sin embargo, el mismo Banco de la República no lo hace y hemos visto una tendencia de mantener estable la tasa de interés en el 3,25%, que es una tasa, por supuesto, muy superior a la que se ofrece en países como los Estados Unidos. ¿Es esta pues la situación en Colombia, doctor Londoño? Problemas de competitividad y caídas en los créditos a las grandes empresas en nuestro país. Todo, sin lugar a dudas, va de la mano. Esa es la situación y esta es una situación que se debe a realidades. Otra vez, volvemos a lo mismo, a las cosas colombianos, a los problemas reales, a construir carreteras, a construir puertos, a mejorar la educación para que los niños aprendan más y aprendiendo más sean mejores y tengan mayor capacidad para influir en la transformación de sus empresas, a desarrollar el campo colombiano, a crear industrias. Son realidades. Esto no es un cuento, ni esto es con discursos, ni esto es con promesas, ni esto es diciendo como nunca antes, ni esto es dedicados a utilizar sarcasmos y agresiones contra los demás. Esto es trabajando, trabajar y trabajar. No me acuerdo quién lo dijo, pero vale la pena recordarlo. Todos lo recordamos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la conmoción que ha causado en el devenir político de la nación tras las declaraciones del alcalde distrital Gustavo Petro Urrego, luego de que denunciara al Procurador General de la Nación por una presunta persecución política ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista concedida a la W Radio, el alcalde advirtió que si como consecuencia de la investigación disciplinaria que se ha cerrado en la Procuraduría es retirado del cargo, podría suceder algo similar a lo que vivió el país el 19 de abril de 1970, cuando en unas polémicas elecciones presidenciales el presidente Misael Pastrana derrotara a Gustavo Rojas Pinilla. Conocido por los colombianos es que este hecho dio origen a la guerrilla del M-19, de la cual en el pasado hiciera parte el actual mandatario capitalino. Comparando los efectos que traería una sanción que precaviera su retiro con los efectos de las elecciones de 1970, Petro señaló que el 19 de abril no sucedió nada extraordinario en las calles, pero las consecuencias históricas fueron a profundidad. Sosteniendo la tesis según la cual la investigación disciplinaria se debe a que su gestión en la capital apunta a instaurar un modelo diferente de gobierno, sostuvo que una decisión de la Procuraduría constituiría un golpe contra un gobierno diferente solo porque es diferente, un golpe contra la democracia, que genera históricamente hacia adelante la barbarie, porque lo contrario a la democracia es la barbarie, concluyó. Con esta denuncia, la estrategia del alcalde busca frenar la decisión que se aproxima en la Procuraduría, luego de que se cerrara investigación disciplinaria por el modelo de recolección de basuras en Bogotá, dejando 3 sanciones gravísimas y 2 de ellas a título de dolo. Diferentes líderes políticos han indicado que las decisiones políticas, como lo es el cambio del modelo de recolección de basuras, deben respetar el marco jurídico, no estando el mandatario por encima de la ley. El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, recordó que Petro tuvo una respuesta similar cuando se le preguntó por la posibilidad de que los ciudadanos revoquen su mandato, en cuya oportunidad el alcalde señaló que Miguel Gómez Martínez quería que ocurriera un fraude similar al del 19 de abril de 1970, advirtiendo que las consecuencias de los fraudes electorales en la historia de Colombia son nefastas. Cabe recordar que la medida que tomó el alcalde contra el procurador fue la misma que dirigió contra el doctor Luis Camilo Osorio, cuando éste se desempeñaba como fiscal general de la Nación hace aproximadamente 10 años. Doctor Londoño, ¿qué podrá salir de la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, luego de que estas declaraciones inciten a la violencia?
Seguramente nada. De esa comisión no va a salir nada porque esa comisión no se puede ocupar de un tema de basuras. Claro que el secretario de la comisión y muchos de sus miembros son de reconocida extrema izquierda y son los que pregonan el famoso socialismo del siglo XXI. Allá tiene Petro amigos, pero esperamos que no pase nada. No tiene que pasar nada, no puede pasar, sería un precedente funesto para la comisión. Pero la amenaza de Petro está clara. Si llego a ser destituido, entonces tiemblen, porque mire lo que pasó con ocasión del 19 de abril de 1970. Él se siente como el general Rojas Pinilla y se siente con el respaldo que tuvo Rojas Pinilla después en las plazas y en los caminos de Colombia. Él se siente un predestinado, es una megalomanía que es una enfermedad bastante arraigada y harto peligrosa. Hoy vamos a hablar hoy en la historia de Goebbels, que era uno de esos predestinados y lo que le costó a la humanidad. Y nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con Cristina Londoño. Cristina, buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos pica y se extiende el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad que se desató en junio tras revelaciones y filtraciones del excontratista Edward Snowden sobre los programas de inteligencia de esa agencia. Mientras esperan los resultados de una investigación interna para fines de año, ayer la senadora demócrata, Dianne Feinstein, de aquí de California, que es aliada del presidente, pero también es presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que ella está totalmente opuesta al espionaje de líderes de naciones aliadas, como Angela Merkel de Alemania, y criticó informes de que el presidente Obama, al parecer, no hubiera estado enterado de estos programas de espiar a los otros líderes. Dijo que su comité tampoco sabía y considera esto un grave problema. Feinstein dijo además que la Casa Blanca le aseguró que ese espionaje de aliados no iba a continuar. El presidente Obama ha dicho en el pasado que la inteligencia es necesaria para la seguridad nacional, pero en una entrevista afirmó que tener la capacidad de interceptación no significa necesariamente tener que hacerlo, especialmente con los amigos y con los aliados. Por otra parte, funcionarios del gobierno no quisieron comentar sobre un informe publicado ayer por el diario El Wall Street Journal de que Obama se habría enterado del espionaje de líderes extranjeros solamente este año cuando estalló el escándalo. España se convirtió en el último país en unirse a denuncias e indignación de Alemania, Francia, Brasil y México contra ese programa de espionaje y están esperando respuestas antes de que se revelen los resultados de la investigación interna para el final del año. Hay unos analistas que dicen que esto es normal, que generalmente cuando ocurre o se conocen programas de espionaje, las naciones que han sido espiadas simplemente mejoran sus programas de seguridad. Pero dicen que en este caso las revelaciones de Snowden han obligado a esos líderes mundiales a mostrar posturas públicas y radicales para apaciguar la indignación en sus propios países. Según el portavoz de la Casa Blanca dijo ayer, el presidente Obama tuvo que llamar personalmente a la líder alemana la semana pasada a desmentirle informes de que su celular había sido interceptado o estaba siendo interceptado. Alemania esta semana va a enviar un equipo de inteligencia a Washington para que se reúna con agentes estadounidenses y ponerse de acuerdo y tratar de limar asperezas entre ambos países. Y les tengo una actualización de una noticia que les di la semana pasada. Hablamos de los problemas con la página de internet del plan de salud del presidente Obama que han generado indignación y críticas acá en los Estados Unidos porque la página se congela y hay millones de estadounidenses que tratan de entrar y no han podido acceder a buscar los seguros de salud que van a ser ahora obligatorios. Pues ayer la Casa Blanca anunció la postergación durante 6 semanas hasta el 31 de marzo para que las personas se inscriban en el programa de salud del presidente, que si no lo hacen para ese plazo podrían enfrentar multas.
y en otro incendio que se empieza a desatar en torno al plan de salud del presidente, al controversial Obamacare, el gobierno había dicho que los que tenían seguros individuales iban a poder mantener, los que si estaban contentos con sus seguros se podían quedar con esos. Bueno, pues resulta que ayer surgieron nuevos informes que dicen que